Hola, muy buenos días a todos. Soy Aley Palau San Pedro, máster en Física Médica en la especialidad de Medicina Nuclear y como parte de la serie Seminarios de Temas Técnicos organizada por la Asociación Latinoamericana de Física Médica, vengo a presentarles en esta ocasión el procedimiento para la dosimetría con yodo 131 en el hipertiroidismo. Espero que sea de interés lo que vamos a abordar durante todo el seminario y les agradezco por su participación. El procedimiento que vamos a abordar es la planificación dosimétrica para terapia del hipertiroidismo con yodo 131 en los pacientes que se le indica este tipo de tratamiento y para ello vamos a seguir las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. Esta presentación está elaborada por Aley Palau San Pedro, el que les habla, y cuenta con la colaboración de los doctores en Medicina Nuclear Sandra Cusimano y Lester Rodríguez Paleo, y de los físicos médicos, doctores en ciencia, Mauro Lamías y Arlín López Díaz. Y está apoyado por la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear de la Argentina y el Hospital Hermanos Amejeiras de La Habana, Cuba. En este caso particular, por los servicios de medicina nuclear de ambas instituciones. Bien, como bases y antecedentes para la aplicación de este procedimiento y para el desarrollo de este seminario, vamos a tener en cuenta las diferentes guías que ya han sido publicadas desde hace más de 10 años para el desarrollo de los procedimientos preterapéuticos dosimétricos en patologías benignas del tiroides. En este caso vamos a utilizar como guías las publicadas por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, primeramente en el 2013 y su actualización el año pasado, en el 2023, y los procedimientos recomendados por el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Física Médica. Ahora bien, ¿por qué llevar a cabo este procedimiento? ¿Por qué hacerlo? Bueno, la realidad es que si bien los tratamientos con yodo 131 o el uso de los isótopos radioactivos como radiofármacos en medicina nuclear ya tiene varios años de uso, y en el caso del yodo 131 desde la década del 40 del siglo pasado, la realidad es que todavía se aplican en este caso particular tratamientos empíricos para este tipo de patología. Y por tanto, los resultados que se obtienen a veces no correlacionan directamente con las dosis que uno da o que se entregan a la tiroides y con el efecto que se desea. Y además se ve la necesidad de que debemos cumplir con el principio LARA también para los tratamientos de radiofármacos, cuyo objetivo es que entreguemos una dosis para producir el efecto que se desea en la glándula, sea ablacionar o sea llevar la glándula al estado normal. Por tanto, la realidad es que hoy por hoy tenemos las guías publicadas, tenemos las herramientas con las cuales podemos desarrollar estos procedimientos y además tenemos la necesidad de poderlo llevar a cabo con el objetivo de poderle entregar al paciente la dosis requerida para lograr el objetivo terapéutico que propone el médico según la patología que padezca del tiroides. En consecuencia, uno de los documentos más importantes o que están publicados ya desde la década del 2010 es la guía para la terapia con yodo 131 y para realizar la dosimetría preterapéutica de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. Su última actualización, en el 2023, destaca algunos puntos que me parece que son importantes resaltar en este seminario y que además demuestran la importancia y la necesidad de llevar a cabo este procedimiento dosimétrico en este tipo de terapia. Lo primero es que remarca el rol del físico médico como miembro del staff de medicina nuclear y que es una pieza clave para poder llevar a cabo la dosimetría interna y físicos médicos preparados en dosimetría de isótopos radioactivos, en este caso los que utilizamos en medicina nuclear. Segundo, que no recomienda llevar a cabo terapias con actividades fijas sin que se tenga en cuenta la masa del tejido que se quiere tratar y la biocinética del yodo en el organismo, porque sabemos que la dosis absorbida por ese tejido, por supuesto, va a ser directamente proporcional a la actividad de yodo que le demos al paciente, pero que depende
lamentablemente, de la masa del tejido que se quiera tratar y de la biocinética del yodo en el paciente. Por otro lado, también recomienda la planificación dosimétrica preterapéutica fundamentalmente, y bueno, también si se puede hacer postterapéutica para poder corroborar y poder correlacionar la dosis absorbida con el efecto que se quiera desear según el tipo de patología hipertiroidea. Recomienda también que se haga la dosimetría en pediatría, sobre todo dependiendo de la edad de los niños o de las niñas y también del tipo de enfermedad hipertiroidea, y contraindica el tratamiento con yodo 131 en el embarazo, como ya conocemos, debido a los efectos y además la presencia de yodo 131, sobre todo en, en el organismo de la mamá, tanto en la etapa del embarazo como en la etapa de lactancia. Pero les recomiendo que la revisen porque además actualiza por cada una de las enfermedades hipertiroideas, la enfermedad de Graves, los nódulos tóxicos, los óseos multinodulares, qué recomienda hacer en cada caso, qué tipo de terapia aplicar, si es recomendable o no la dosimetría y de qué forma llevarlo a cabo. Para el desarrollo de este procedimiento debemos contar con diferentes requerimientos materiales y humanos. En este caso, el equipamiento necesario en los servicios de medicina nuclear se debe contar con calibrador de dosis, sonda para captación de yodo, sistema de cámara gamma SPECT, maniquí que simule la geometría del cuello del paciente, la disponibilidad de radiofármacos, y en este caso los isótopos que vamos a utilizar, de yodo 131 y tecnecio 99 metastable, instrumentos e insumos para la manipulación de fuentes radiactivas, software o herramienta que nos permita analizar la curva de captación y hacer cálculos que son necesarios en este tipo de procedimientos, y registro de dosimetría para la terapia de patologías benignas del tiroides. Hay que aclarar que todo el equipamiento que esté implicado para este procedimiento debe contar con control de calidad periódico, actualizado y con registro del mismo, calibraciones y correcciones correspondientes para el uso de los isótopos con los cuales vamos a trabajar, y protocolos definidos para la medición correspondiente con el registro adecuado de los datos medidos. Para el desarrollo de este procedimiento y en el caso particular de la medición de la muestra estándar de yodo que la vamos a utilizar para la estimación de la curva de captación tiroidea, se sugiere usar el maniquí de cuello que propone el Organismo Internacional de Energía Atómica y que también está avalado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, que es el maniquí que se representa en la figura. En los dos links que aparecen debajo de esta página web pueden encontrar las características de este maniquí, el material y las dimensiones. Para el desarrollo de este procedimiento también se debe contar con la participación de recursos humanos, en este caso médico nuclear, tecnólogo en medicina nuclear, físico médico, el cual es el responsable de la planificación dosimétrica. También se deben contar con las condiciones de seguridad y cuidado en el uso de las radiaciones ionizantes y de la práctica clínica de medicina nuclear. Y particularmente hay que hacer énfasis que debe desarrollarse en un servicio de medicina nuclear con autorización vigente para la práctica de medicina nuclear diagnóstica y terapéutica, que cuente con personal capacitado, que cuente con las condiciones y blindajes estructurales y móviles para poder protegernos de la radiación ionizante, y que además cuente con los procedimientos descritos de seguridad y protección radiológica para la práctica clínica de la medicina nuclear. El objetivo de la dosimetría pretratamiento en el hipertiroidismo es determinar qué actividad de yodo 131 hay que administrar al paciente para que la glándula del tiroides reciba la dosis adecuada que produzca el efecto que se desea. En este caso, el cálculo de la actividad va a depender de varias variables. La primera variable es la dosis en Gray que prescribe el médico y la cual responde al efecto que se quiere provocar. Puede ser la ablación del tiroides o puede ser llevar el tiroides a un funcionamiento normal. Va a depender también de la energía media depositada en el tejido blanco por el yodo 131, o sea, en el tejido del tiroides. Va a depender además de la masa de la glándula tiroides y del tiempo de residencia del yodo 131 en la tiroides. El tiempo de residencia caracteriza
la biocinética del yodo en la tiroides. Las variables dosimétricas que son necesarias determinar en este procedimiento son la masa de la glándula tiroides y el tiempo de residencia. La formulación presentada en la diapositiva anterior es la que propone la Guía Europea de la Sociedad de Medicina Nuclear para el cálculo de la actividad, en este caso de la terapia con yodo 131 de las patologías veninas del tiroides. Ahora, esta formulación que se presenta en esta diapositiva es la que también está establecida desde hace varios años, que es la formulación de Marinelli y que también emplea las mismas variables dosimétricas. En este caso, lo que cambia particularmente que en vez de utilizar el tiempo de residencia, como en la formulación anterior, utilizamos el tiempo medio efectivo de eliminación del yodo en la tiroides, el cual lo podemos establecer a partir del máximo de captación que podamos medir en la curva de captación tiroidea. Y además utilizamos el valor máximo porcentual de captación tiroidea extrapolado a tiempo cero, determinado también del análisis en la curva de captación. O sea, son formulaciones análogas con las cuales vamos a llegar a resultados similares en el cálculo de la actividad que debemos darle al paciente según la dosis prescrita por el médico tratante de acorde al objetivo que quiera realizar con el tratamiento, que como habíamos indicado puede ser la ablación de la glándula tiroidea o llevar la glándula tiroidea al eutiroidismo. La medición de las variables dosimétricas descritas anteriormente se va a realizar dentro del procedimiento operativo normalizado de la curva de captación tiroidea. Para ello vamos a realizar la curva de captación de yodo en la tiroides a diferentes intervalos de tiempo. Se muestran los protocolos que se emplean en el Servicio de Medicina Nuclear de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear y del Hospital Hermanos Amejeira de La Habana. Fíjense que a pesar de que existen diferencias entre los intervalos temporales de medición, se logra cubrir un amplio rango de la medición de la curva de captación tiroidea, llegando hasta el sexto o el séptimo día post administración de la actividad. En este caso, el valor de la actividad que se utiliza es de 3,7 megabecquerels, aproximadamente 100 microcurie de yodo. Con esta misma actividad nos va a permitir poder hacer una imagen planal del tiroides a las 24 horas para poder describir la distribución del yodo en la glándula. Además de eso, se va a solicitar al paciente una ecografía del tiroides previo a la fecha de captación y que no hayan pasado muchos días o que no tenga una fecha de realización mayor a 15 días antes del procedimiento de la curva de captación tiroidea. Para la captación del tiroides, esta es la geometría de medición que se propone utilizando el captor de yodo, que es la técnica que vamos a describir en esta presentación, y se sugiere que se utilice un espaciador que mantenga una distancia entre 25 y 30 centímetros tanto del maniquí para la muestra estándar como del cuello del paciente con respecto a la superficie del detector, como se muestra en ambas imágenes. Es muy importante poder mantener la misma geometría y protocolo de medición tanto para el paciente como la muestra patrón. Hay que destacar que esta distancia garantiza la disminución del error con respecto a la variación en la profundidad de la glándula de cada paciente, al tamaño de la misma y al posicionamiento geométrico de ambos, tanto el paciente como el maniquí, con respecto al detector. Hay que destacar que si bien la captación de yodo se realiza fundamentalmente utilizando el captor de yodo y en esta presentación, como se menciona en la diapositiva anterior, todos los datos que se muestran son a partir de estudios realizados con un captor de yodo y además es el procedimiento de captación que se describe en las principales guías. También podemos hacer captación de yodo en la tiroides utilizando técnicas de imágenes, en este caso una mamografía planar. Se recomienda que se realice, por supuesto, con los colimadores correspondientes, los colimadores de alta energía para trabajar con yodo, pero si se cuenta con un colimador de pinhole, que sabemos que es un colimador que permite magnificar la imagen que permite, que se utiliza para visualizar órganos pequeños, pues es muy recomendable que se utilice porque además permite una geometría que nos ayuda a acercar el colimador
al cuello del paciente, como se muestra en la imagen de la izquierda, y nos permite ubicar este colimador a una distancia fija del cuello del paciente, pues una vez que comencemos la captación para cada paciente, lo cual es importante repetir la geometría. Y lo que se realiza es, a partir de imágenes seriadas en el tiempo, como mismo se realiza con el captor de yodo, pues tomar una imagen de la tiroides sobre la cual vamos a cuantificar la cantidad de cuentas que tiene la tiroides por la incorporación de yodo. Y comparándolo con la cantidad de cuentas que tenga el patrón, que también se le hace una imagen, pues entonces podemos determinar el porcentaje de captación de la tiroides para diferentes intervalos de tiempo post administración del yodo 131. La captación de tiroides o la curva de captación de tiroides va a caracterizar la incorporación del yodo en la tiroides. Para determinar el porcentaje de captación en cada intervalo de tiempo de medición, pues se determina midiendo la tasa de cuentas en el cuello del paciente, la tasa de conteos del fondo del paciente, lo que normalmente se puede medir en el hombro o en el muslo del paciente, la tasa de cuentas de la muestra estándar o de la dosis del paciente antes de administrar en el primer instante de la medición, o sea, en el T0, ubicada dentro del maniquí de cuello, la tasa de conteos del fondo de la habitación donde se encuentra el captor, y además se corrige este valor por un factor de corrección por profundidad de la glándula, el cual se determina experimentalmente, porque dependiendo de la profundidad de la glándula y también del tamaño de la glándula, pues puede cambiar la sensibilidad en la medición o la respuesta del detector, en este caso del captor de yodo, debido a la atenuación y a la dispersión del yodo en el tejido tiroideo. Hay que destacar que para hacer este procedimiento se debe preparar una muestra patrón o estándar que tenga el mismo valor de actividad de la muestra que se le va a administrar al paciente, que normalmente para este procedimiento es de 100 microcurie. Un resultado interesante, y que ya está descrito en la literatura, es que podemos encontrar una relación entre la captación de las 24 horas y captaciones previas, por ejemplo, las 3, 4 o 6 horas. ¿Y qué valor tiene esto? Bueno, el valor que nos permite es que podamos determinar este valor de las 24 horas como siendo valores tempranos de captación para pacientes que no se hayan podido realizar la medición de captación de las 24 horas por algún motivo particular. Y así podemos tener un estimado de qué captación tendría. En la literatura se describe esta relación con respecto a captaciones previas de 3 horas, 4 horas o 6 horas, como se muestra en la publicación que se menciona en esta diapositiva. Para la determinación del tiempo de residencia vamos a utilizar la curva de captación. El tiempo de residencia se define como la integral de 0 a infinito de la función que caracteriza la curva de captación tiroidea. En este caso, esta función puede escribirse como la resta de dos funciones exponenciales y la integral desde 0 a infinito sería el resultado de la resta de los cocientes entre las diferentes coeficientes de estas exponenciales. Para este caso en particular, el tiempo de residencia para esta curva de captación de un paciente hipertiroideo es de 3,9 días. Como vimos anteriormente, en el caso de que utilicemos la formulación propuesta por Marinelli, pues vamos a utilizar, en vez del tiempo de residencia, en este caso utilizaremos el tiempo medio efectivo de eliminación y además el valor máximo de captación porcentual extrapolado a tiempo cero. ¿Y cómo vamos a obtener esto? Bueno, esto lo vamos a obtener a partir del mismo análisis de la curva de captación. Vamos a determinar cuál es el punto máximo de captación y a partir de ahí vamos a hacer un ajuste en la curva en la fase de eliminación. Pero normalmente el procedimiento que se aplica es analizarlo entre las 24 y 48 horas. Sin embargo, la realidad es que después de las 48 horas cambia el comportamiento cinético del yodo en la tiroides. Y es lo que se ha encontrado y se ha evidenciado en la práctica clínica cuando se realizan curvas de captación hasta tiempos tardíos, por ejemplo, hasta los 6 o séptimo días post administración del yodo. Fíjense, en este caso particular, si solamente nos hubiéramos quedado con el análisis entre las 24 y 48 horas, tendríamos un tiempo medio efectivo de eliminación de 5,7 días. Sin embargo, cuando hacemos el análisis y lo extrapolamos hasta el último punto de medición, las 144 horas, cambia significativamente el valor del tiempo efectivo de eliminación,
los cuales nos dice que la fase de eliminación de la curva, o sea, la cinética del yodo en la tiroides, es mucho más rápido que si lo hubiéramos medido entre las 24 y 48 horas. Y esto cambia sustancialmente el cálculo de la actividad a administrar. Otro dato que hay que tener en cuenta, que cuando este tiempo excede el valor del periodo de semidesintegración del yodo 131, que es de 8 días, pues entonces se establece este valor como el tiempo medio efectivo de eliminación, porque se considera de que si no hay eliminación biológica de la glándula, o sea, si la glándula captara todo el yodo y no lo eliminara, o parte del yodo y no lo eliminara, debe haber una eliminación propia por el decaimiento físico que tiene el isótopo radiactivo. Pero lo que tienen que, en este caso, fijar y tener claro es que cambia la cinética del yodo en la tiroides. Y eso solo lo vamos a poder establecer de una forma, vamos a decir, lo más correcta posible o con menos error posible si hacemos mediciones tardías de la curva de captación y no normalmente como se establece, vamos a decir, en la mayoría de los procedimientos hasta las 48 horas. En consecuencia, con lo expresado en la diapositiva anterior, acá se muestra la variación del tiempo medio efectivo de eliminación para el grupo de pacientes que se han realizado dosimetría preterapia con yodo 131 para hipertiroidismo. Y fíjense cómo solamente para 3 pacientes el tiempo medio efectivo de eliminación, o sea, la cinética del yodo en la tiroides, no ha cambiado después de las 48 horas. Para el resto, tuvo variaciones importantes que van desde menos un 60% hasta casi 190% en un paciente del tiempo medio efectivo de eliminación evaluado entre las 24 y 48, que es lo que normalmente está estandarizado y que es lo que normalmente se hace, con respecto a cuando se evalúa entre las 24 y un tiempo más tarde de captación, por ejemplo, las 144 horas en este caso. ¿Y qué nos dice esto? De que la cinética del yodo en la tiroides cambia notablemente y que por tanto a la hora de realizar el cálculo, a la hora de hacer la cuantificación de la actividad que necesitamos en darle al paciente para que la tiroides reciba la dosis que se prescribe según el efecto que se quiera tratar, pues entonces podemos estarnos equivocando, porque en realidad le podemos dar una dosis si nos quedamos solamente con el tiempo medio efectivo de eliminación entre las 24 y 48 horas, que no va a producir ese efecto, o que va a producir un sobreefecto, porque el yodo puede eliminarse más rápido o más lento de la glándula tiroides. Por eso es importante evaluar hasta tiempos tardíos, porque cambia la cinética del yodo en la tiroides pasadas las 48 horas, y este gráfico es muestra de ello. Para la estimación de la masa del tiroides, lo vamos a poder realizar conociendo el volumen de la misma y multiplicándola por la densidad del tejido tiroideo, que es de aproximadamente 1,05 gramos por centímetro cúbico. Ahora, el tema está en cómo medir las dimensiones o el volumen de la tiroides. Para ello podemos utilizar diferentes técnicas de imágenes. La más común, la más estandarizada y la que normalmente se utiliza en la práctica clínica son los volúmenes determinados a partir de las medidas de la glándula tiroides que se informan en las imágenes de ecografía o de ultrasonido. Pero también podemos determinar las dimensiones o los volúmenes de la glándula tiroides, de los lóbulos de la tiroides, a partir de imágenes planales de gammagrafía con tendencia 99 metastable o con yodo 131 o también a través de las tomografías por emisión de fotón único, o sea, con técnicas de SPECT. También se pueden utilizar otras técnicas para determinar el volumen de la tiroides o las dimensiones de la tiroides, como pueden ser resonancia magnética, tomografía computarizada o también PET, pero ya son técnicas que son un poco más complejas y que normalmente no están al alcance o a la disponibilidad de todos los servicios de medicina nuclear. En el caso de la ecografía o el ultrasonido, es una técnica de imágenes que está estandarizada, es práctica y simple, tiene una buena resolución espacial y nos brinda la morfología del tiroides. Ahora bien, es una técnica operador dependiente. A partir del ultrasonido, el ecografista informa cuáles son los diámetros de cada lóbulo de la tiroides.
En este caso, cada lóbulo del tiroides se puede considerar como un elipsoide y se puede determinar su volumen por la fórmula que se indica en la diapositiva. Bien, conociendo cada una de las dimensiones, determinamos el volumen de cada lóbulo, se suma y se multiplica por la densidad del tejido tiroideo. Para este caso en particular, la masa de la tiroides de este paciente, informado o estimado a partir de las mediciones de ultrasonido, nos da 15,2 gramos. Otro método de imagen que podemos utilizar para la determinación de las medidas del tiroides o del volumen del mismo es la gammagrafía planar o el SPECT, que son imágenes metabólicas del tiroides. Son técnicas que están estandarizadas, que son técnicas poco complejas, con una adecuada resolución espacial, y es una técnica que no es operador dependiente. En este ejemplo se muestra la gammagrafía planar con cámara gamma de un paciente hipertiroideo realizada con tecnesio 99 metestable, la que se observa a la izquierda en la diapositiva, y con yodo 131, utilizando la dosis para la captación de yodo en la tiroides de 100 microcurie, que es la imagen que se muestra a la derecha. Pues bien, a partir de las imágenes planas y de la segmentación con un ROI de la tiroides, pues entonces se puede determinar el volumen de la misma aplicando la fórmula de Hymanka y Larsson, donde a partir del área de ese ROI y multiplicado por un coeficiente, pues podemos determinar el volumen como se muestra en la fórmula. Ahora bien, para poder utilizar la fórmula de Hymanka, debemos realizar un ROI a la tiroides, pero ese ROI debe ser representativo del tamaño real de la glándula o del objeto que queremos visualizar. Para ello, previamente debemos realizar con un maniquí que reproduzca a la tiroides o con otro objeto que nos permita poder medir sus dimensiones, pues una imagen planar con una actividad similar a la que vamos a utilizar en el paciente. A partir de esa imagen, pues entonces podemos hacer una segmentación a partir del valor máximo de píxel, donde cuando segmentemos ese ROI nos reproduzca las dimensiones aproximadas del objeto que estamos visualizando, y entonces podemos determinar un valor umbral de segmentación, el cual vamos a emplear para las imágenes posteriores con los pacientes, garantizando de que ese umbral de segmentación nos va a permitir reproducir la geometría real del objeto que queremos evaluar lo mejor posible o con el menor error posible. Pues bien, una vez determinada la masa del tiroides y el tiempo de residencia, lo próximo es determinar qué dosis en Gray se le quiere entregar a la tiroides, y eso va a depender del efecto que se quiera provocar. También va a depender del tipo o la causa del hipertiroidismo, si es por enfermedad de Gray, si es por un bocio tóxico o un bocio multinodular, y es el médico tratante el responsable de prescribir esa dosis. Entonces, de forma práctica, si queremos determinar la actividad que le debemos dar al paciente según la dosis prescrita por el médico, pues vamos a utilizar una de las dos formulaciones una vez que hayamos establecido y que hayamos determinado las variables dosimétricas. En este ejemplo, por ejemplo, se tiene el tratamiento para una paciente femenina de 28 años con enfermedad de Graves con una evolución de 5 años y sin respuesta a tratamiento con medicamentos. Se le indica tratamiento con dosis de yodo 131 para normalizar función. Según las dosis propuestas de la Sociedad Europea, pues entonces se propone darle a esta paciente o que reciba en la glándula de tiroides 150 Grays para una masa de 15,2 gramos, que habíamos determinado en diapositivas anteriores. Por tanto, si utilizamos la formulación de la Sociedad Europea, nos da aproximadamente 5,6 milicurie. Y sin embargo, si utilizamos la formulación establecida por Marinelli, sí determinamos el tiempo medio efectivo de eliminación entre las 24 y 48 horas, nos está dando una actividad de 3,8 milicurie, y si evaluamos el tiempo entre las 24 y 144 horas, pues 6,0 milicurie. Vean la diferencia en la determinación de la actividad. Ahora, lo que quiero recalcar es que fíjense que si solamente nos quedamos con la fase de eliminación utilizando la formulación de Marinelli entre las 24 y 48 horas,
pues vamos a dar una actividad muy pequeña y posiblemente esa actividad no sea suficiente para el objetivo del tratamiento que se quiere. Por tanto, vuelvo a remarcar que es importante conocer bien la biocinética del yodo en la tiroides. ¿Por qué? Porque va a depender fundamentalmente del tiempo que ese yodo esté actuando en la glándula. Por supuesto, también de su masa. Mientras más grande sea la masa, vamos a necesitar más actividad para producir una dosis o para entregar al órgano una dosis determinada que produzca el efecto deseado. Pero si no conocemos bien su biocinética, su incorporación y eliminación del yodo en la tiroides, pues entonces podemos establecer mal el cálculo de la actividad. Y en este caso es el mismo ejemplo del cálculo, pero con una dosis para ablacionar la glándula, donde en este caso vamos a aplicar 250 Gray, o queremos entregarle a la glándula, a la masa de la tiroides, 250 Gray. Por supuesto, si utilizamos las mismas variables dosimétricas, en este caso el tiempo de residencia que ya habíamos calculado, así como el tiempo medio efectivo de eliminación y la captación máxima extrapolada a tiempo cero, pues como aumenta la dosis, pues entonces nos va a aumentar la actividad, son directamente proporcionales. Es la única diferencia con el ejemplo expuesto en la diapositiva anterior. Y acá pueden ver las actividades determinadas empleando o la formulación de la Sociedad Europea que propone o la formulación de Marinelli que también se propone y también se usa. Y fíjense cómo, en consecuencia, si nos seguimos quedando con la evaluación entre las 24 y 48 horas, pues estamos aplicando una actividad muy baja que no garantizaría el efecto deseado. ¿Por qué? Porque estamos estimando mal el tiempo efectivo de eliminación, porque estamos determinando de que va a tener 5,7 días, o sea, lo cual sería un tiempo elevado si se compara con los 3,4 días, que es en realidad lo que sucede cuando estimamos a tiempos tardíos, evaluamos de forma más real la cinética del yodo en la tiroides. Como resultado de este procedimiento, es válido destacar los puntos críticos o en los cuales hay que prestar especial atención. Primero, en las diferencias significativas que pueden existir entre la imagen de ultrasonido y la imagen metabólica del tiroides que hacemos con el yodo 131, lo cual puede introducir error en la masa real calculada. Y eso depende de la patología tiroidea, porque muchas veces, cuando no se trata de la enfermedad de Graves, donde el yodo 131 se distribuye, vamos a decir, de una forma lo más homogénea en la glándula tiroidea, existen diferencias entre las medidas que reportan del ultrasonido y la imagen que se ve metabólica, sobre todo en los nódulos tóxicos, en los bocios multinodulares. También hay que destacar que cuando la imagen del ultrasonido se realiza con mucho tiempo al procedimiento de estimación de las variables dosimétricas, o sea, de la curva de captación de yodo y de la imagen metabólica con yodo 131, pues entonces puede haber diferencias también porque ha cambiado el estado de la glándula. También hay que destacar que fallas de los ajustes de la curva de captación para estimar el tiempo de residencia pueden provocar una mala estimación de la actividad, así como también un insuficiente muestreo temporal de la curva de captación afecta el tiempo de residencia. La no corrección por la profundidad del tiroides para masas grandes o masas profundas también puede afectar el valor de la captación, y el amplio margen de dosis en Gray para lograr el efecto deseado, que como se mostraba en la tabla previamente existe, pues entonces también va a influir directamente en la estimación de la actividad. Y esto es una decisión que depende del médico y que pasa principalmente por la experiencia del médico. Como conclusión, tenemos que el procedimiento para la estimación de las variables dosimétricas para poder implementar la dosimetría preterapia en el tratamiento del hipertiroidismo con yodo 131 es un procedimiento que se vincula al procedimiento operativo normalizado de la captación de yodo y que es poco complejo y factible de implementar. Se puede adaptar a las condiciones de cada servicio y del paciente particularmente. Se puede realizar o permite realizar la planificación de forma paciente específica y además nos permite mejorar la correlación entre la dosis entregada al tiroides y el efecto que se produce. Y en la diapositiva
pues se muestran algunas de la bibliografía complementaria de libre acceso que pueden consultar para profundizar sobre el procedimiento de dosimetría preterapéutica o de planificación preterapéutica para el tratamiento de iodo 131 en el hipertiroidismo. Y de esta forma hemos llegado al final de este seminario vinculado a la planificación dosimétrica del tratamiento para patologías benignas del tiroides con iodo 131. Acá pueden encontrar mis datos, incluido mi correo electrónico, para si quieren comunicarse, para cualquier duda, para poder intercambiar, para poder también aportar y aprender sobre este procedimiento y conocer las experiencias que tengan o que deseen implementar a partir de que puedan aplicar estos procedimientos, y agradecerles a todos por su participación y por el interés, en este caso, en las patologías benignas del tiroides y su tratamiento con los procedimientos de medicina nuclear, en este caso particular con el tratamiento de iodo 131. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Invitarlos también a que nos reunamos en el 10º Congreso Latinoamericano de Física Médica, que se va a desarrollar del 9 al 12 de marzo del próximo año en Antigua, Guatemala. Ahí nos vamos a reunir los especialistas de física médica de la región y es un buen momento para poder intercambiar, exponer nuestras experiencias y actualizar sobre las técnicas y procedimientos y equipamientos con que contamos en medicina nuclear en la región. Así que están todos invitados y nos encontraremos en el 2025. Muchas gracias.